Vamos a la palabra del Señor en esta tarde. Para los que también están en línea, vamos a pasar a la palabra del Señor en este día. Y a veces los predicadores saben que a veces no que estar, bueno, solo un predicador sí que recuerdo que dice que llegó un señor, un pastor a una iglesia, y en esas iglesias que a veces quedan, o sea, el pastor renuncia por alguna razón, y hay iglesias que se quedaron sin pastor, o el pastor murió, renunció, se fue, y comienzan como cuando hay apertura de un trabajo en un lugar, ¿verdad? Y anuncian que está buscando un pastor y llenan solicitudes y eso. Y bueno, y hay como dicen, un equipo encargado de hacer la entrevista y traer el nuevo pastor. Pero me acuerdo de esa historia cuando llegó, dice, y bueno, le gustó un señor, ya estaba algo bastante grande, como dicen acá, ya bastante maduro, de un poquita edad. Y bueno, le gustó cómo se introdujo y todo, y le dieron el trabajo y lo llevaron a que empezara y predicó el primer domingo. Bueno, y todos contentos, ¿verdad? Lo serio fue el siguiente domingo, que viene otra vez a predicar y les predica el mismo sermón del domingo anterior. Bueno, no dijo nada, nadie dijo nada, ¿verdad? Porque como lo veían ya bastante mayor, y como uno, sinceramente, a veces no, me pongo a ver, digo, la cantidad de sermones que uno ha predicado, no sé, yo siempre lo estoy guardando ahí, no sé, serán 500, 700, pero yo todos los tengo escritos. A veces a uno se le olvida, yo a veces le pongo nota, ¿verdad? Y a dónde se predicó y qué fecha para tener una idea. No le invitan otra vez a uno al mismo lugar y va uno a predicar la misma predicación otra vez 3 años más tarde. Va a decir que es la única sermón que uno se sabe. Pero bueno, pasó el siguiente domingo, dice, ¿verdad? Y predicó el mismo sermón. Entonces la gente se quedó, ¿verdad? Como ya lo veían algo mayor, a lo mejor se le olvidó quizás. Bueno, pero se oían algunas preguntas, ¿verdad? El tercer domingo viene y ya todos contentos esperando la otra predicación. Y viene y les predica el mismo sermón otra vez, 3 domingos en línea. Entonces ese día sí ya los encargados, los líderes, como dicen, lo llamaron a preguntarle, como dicen, qué es lo que está pasando. Ya lleva 3 domingos acá, no se sabe otro sermón. Es la única predicación que va a estar haciendo acá, ya son 3 domingos y la misma predicación. Y él no les explicó nada, sino que simplemente les dijo, y si no cambian, el próximo domingo les vuelvo a predicar el mismo sermón. Y se fue. Entonces había una razón por la cual él estaba, como dice, haciendo la misma predicación. Y a veces uno llega a esos temas y a veces, dice uno, lo voy a ajustar acá, posiblemente lo vamos a aplicar de esta forma, aplicarlo de otra manera. Pero a veces uno tiene que ser sincero en decir, esta predicación nunca la he hecho antes. Y son de esas cosas que yo recuerdo que he escrito sermones muchas veces y pasan meses o años y nunca los he predicado. Simplemente no he sentido dirección que es el momento para traer esa predicación. Y de este día es uno de esos, aunque es el tema central, el versículo clave del instituto bíblico de aquí de esta iglesia, pero nunca en el tiempo que tengo de predicar he sentido libertad para hacerlo. Voy a ser sincero, he predicado tantas veces diferentes sermones de diferentes tópicos, pero esto nunca lo había tratado. Y esta semana que inició el instituto bíblico, he sentido, como dicen, ese burning adentro de mí, el deseo de traer esta predicación, tanto a los que estamos acá como los que están allá afuera. Oseas capítulo 4, versículo 6. Los que están en el instituto bíblico se lo saben de memoria, porque no hay semana
que no vean este texto, que no lo escuchen. Oseas capítulo 4, los que no son muy estudiantes de la Biblia, les va a costar encontrar ese libro. Está en el Antiguo Testamento, en la sección de los profetas menores. Los que no son muy estudiantes tampoco saben lo que es profetas menores. Hay un grupo de profetas mayores que escribieron un contenido más grande, y hay otro grupo de profetas menores que sus escritos son menos en cuanto a la cantidad que escribieron, y por eso se le llama profetas menores. Todavía oigo que ojean las Biblias. Recuerdo que alguien aquí en la iglesia dijo una vez, me dio una gran pena, dice que el pastor dijo vayan a tal libro, dice, y ella andaba, como dicen, de orilla a orilla buscándolo y no lo encontraba. Pero ese día tuvo una determinación de aprenderse los libros de la Biblia de memoria. Y así, de esa manera, ya uno sabe dónde está cada libro sin tener que estar hojeando tanto la palabra del Señor. Oseas capítulo 4, versículo 6. Siempre honramos al Señor con la lectura de su palabra, y los que puedan nos ponemos en pie y luego vamos a orar. Y dice el versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hay una segunda parte en ese texto, hermanos. A veces nos quedamos ahí arriba, que es lo que más se escucha. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Nos damos cuenta cómo la cosa progresa hacia los hijos. Número 1, que se va a olvidar de los sacerdotes, y número 2, que también se olvidará de sus hijos, porque ellos no le estaban pasando la palabra a la próxima generación. Pero la parte de arriba es cuando dice el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Vamos a orar. Padre eterno, gracias, Señor, por sus palabras en este día. Padre eterno, ayúdenos, Señor, para que esta palabra pueda llegar al corazón de las personas, Señor. Que pueda ser un efecto, Padre eterno, de saber que esta palabra es medicina, es pan, trae sanidad, Señor, nos guía en este mundo, es necesaria para nuestra vida. Ayúdenos, Señor, para podernos enamorar de esta palabra, Señor. Padre Santo, que así como agarramos otras cosas, Señor, y que consumimos tanto tiempo en algo, Señor, que así lo hagamos también con esta palabra, Padre eterno. Le damos gracias. Le damos gracias, Señor. Gracias por su palabra, Señor, por toda la gente que dio la vida por preservar este libro, Señor. Gracias porque ahora nosotros lo podemos tener. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Cuando yo me convertí al Señor, yo recuerdo que compré una Biblia, y compré una Biblia de estudio, así algo grande. Algunos andan en esas Biblias, sé que hermano Armando anda una de esas Biblias, y fue mi compañera por tantos años. Y los que se recuerdan cuando despedimos a David, cuando él se fue de aquí de esta iglesia para Sanford, cuando la esposa estaba en la Fuerza Aérea y lo estacionaron allá, y como dicen, los despedimos a ellos, y ese día yo le firmé mi Biblia que había andado por 18 años y se la pasé a él. Fue el regalo que yo le di el día que se fue de acá.
Y recuerdo que me hacía falta tanto esa Biblia porque había sido, uno se encariña de las palabras, no sé si ustedes, amén. Hay gente que las andan en los carros y se ponen tostadas ahí de andar aguantando sol. Yo a veces cuando manejaba las venes de la iglesia, en una iglesia donde yo me congregué antes, cuando frenaba se oía que ahí venían las Biblias por debajo de los asientos del carro. Hay gente que olvida la Biblia en cualquier lugar, pierde, o sea, se entiende. Pero yo tenía tanto amor por esa Biblia y compré una Biblia, no me gustó, compré otra, no me gustaba tampoco, es que extrañaba tanto esa Biblia, pero yo le había dicho a David que se la iba a regalar el día que él se fuera de aquí de la iglesia y le di esa Biblia. Y me pongo a pensar y cómo no quisiera tener esos, hablaba de hábitos del pastor David, ¿verdad? Reemplazar algunos hábitos por otros hábitos buenos. Yo tengo un amigo predicador salvadoreño y otro hermano conocido aquí que siempre andan la Biblia de un lugar a otro, están comiendo, ahí tienen la Biblia, van para acá y tienen la Biblia. Hay un pastor acá que da una clase aquí en esta iglesia y él siempre anda llevando un libro. Y le digo, un día vas a tener un accidente, no es el teléfono, anda el teléfono, pero él siempre anda un libro. No, me dice que en lo que espero en la luz ahí del tráfico, me leo, me dice un pedacito. Paro otra vez en tráfico y rápido a leerse otro, como dicen, otro cachito, otro cantito, dicen otro pedacito, ¿verdad? Pero que no pierde el tiempo. Y yo recuerdo, este hermano hoy tiene una condición de salud, él bien delicada, lo conoce a uno, pero ya no puede hablar. Pero como dice uno, ¿cómo no deseara yo tener la cantidad de Biblia que ese hombre tiene en su mente y en su corazón? Pero esa Biblia se ve, como dicen, gruesa, así, acabada ya de, que es que se ha, como dicen, ojeado. Yo me pongo a pensar, para tener ese hábito, y yo a mi esposa le decía esta semana, cómo no quisiera, o sea, tener la Biblia abierta aquí, allá, por todos lados. Para adquirir ese conocimiento de la palabra del Señor, la necesidad. Y ese era el reclamo que tenía el Señor a esa generación del tiempo de Oseas. Antes, los que conocen historia, el pueblo de Israel, después que se asentó en Canaán, y no le voy a dar tanto trasfondo histórico, algunos conocen la historia, llegaron a Canaán, luego que ellos empezaron los problemas ahí en la tierra de Canaán, el reino, lo que hablan, el reino dividido, que quedaron 10 tribus en el norte y 2 en el sur, se dividieron, ya estaban divididos cuando Oseas aparece profetizándole al reino del norte que si no regresaban a la palabra del Señor, Dios los iba a llevar cautivos. La historia sigue, Asiria vino, se los llevó cautivos, luego las otras tribus fueron llevadas cautivas más adelante. Entonces Dios le da una orden a Oseas que vaya y se case con una mujer adúltera, y para representar una representación, no quiero entrar en ese tema porque ahí está hablando acerca del gran amor que Dios tenía para su pueblo, o sea, poniéndole ese ejemplo que así había sido Israel con Dios, olvidándose de Dios y olvidándose cómo lo había llevado y lo había puesto en la tierra. Pero luego Dios pasa más adelante ya en este capítulo 4, y es cuando le empieza a dar las causas por qué causa es que habían llegado a la condición en que ellos estaban en ese momento, y por qué causa iba a llegar también el castigo que Dios tenía preparado para ellos.
Y es cuando llega aquí al capítulo 4, cuando Dios le recuerda el gran amor que tenía por Israel y que lo que estaba a punto de acontecer era porque le faltaba conocimiento. Amén. Y como quien dice, era lo que ellos no se daban cuenta que era lo que estaba pasando, pero por dentro había algo, no sé cómo podría explicarlo. Si me ayudas con el tema, ahí por favor, Josué. Y le puse como título a esta predicación, un enemigo oculto. Amén. Como cuando me ponía a pensar, como cuando la gente andaba con COVID y ni cuenta se daba que andaba llevando la sentencia de muerte ya por dentro. Y a veces uno ni cuenta se daba que era una enfermedad que lo podía, como quien dice, llevar a uno. Entonces, esa era la enfermedad que el pueblo de Israel tenía en aquel momento. Y era lo que lo llevaba a la destrucción porque ellos habían despreciado la palabra del Señor. Ignorar la palabra del Señor es técnicamente firmar la sentencia hacia la destrucción. El Señor Jesucristo, cuando le llegaron los saduceos haciéndole unas preguntas acerca de la resurrección, Él les dijo al final, ustedes, le dice, ignoran o erráis ignorando la palabra del Señor y el poder de Dios. Entonces, eso es lo que estaba hablando aquí el profeta, pero lo más serio era que él le dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento y porque la rechazaron. Y esto es lo serio, que le faltó el conocimiento, no porque no estuviera disponible, sino porque rechazaron la palabra del Señor. Y aquí es donde las cosas se ponen serias y se van a poner duras en esta tarde. Porque mucha gente está en destrucción y está en problemas porque despreciaron la enseñanza de la palabra del Señor. Amén. Aquí está, este libro nos enseña a nosotros cómo guiar nuestro hogar, cómo guiar una iglesia, cómo educar nuestros hijos. Aquí está en la palabra del Señor. Nosotros queremos consejería completa, aquí está en este libro. Amén. Y obviamente cuando hoy en día tenemos tanta información a la mano, y si la señal fuera más fuerte que adentro, si yo le digo y le pregunto a uno de estos jovencitos acá, no para que lo busque, pero si le digo yo aquí a Casey, búscame allí cuántos habitantes hay aquí en Lancaster. Rápido, tantos. Si le digo allá, hermano, averígüeme cuánta distancia hay de Cuernavaca al Distrito Federal. Tantos. ¿En cuánto tiempo se llega de la Unión al aeropuerto de San Salvador? Rápido. 4 horas. Está a la disposición de todos, pero a veces nos cuesta encontrar lo que queremos en la palabra del Señor. Y a veces la persona peca porque le falta conocimiento de la palabra del Señor. O a veces la persona va a un extremo legalista porque le falta conocimiento de la palabra de Dios. Y el grito aquí de este profeta era un grito de advertencia que si no nos llenamos de la palabra del Señor, nos vamos a llenar del mundo, de la carne, del diablo y finalmente vamos a ser destruidos. Y no solo nosotros, sino también nuestra familia. Va, como dicen, también camino al colapso espiritual por falta de conocer la palabra del Señor. Hoy en este tiempo y se entiende que es un tiempo que hay tanta distracción en este mundo. Y la gente tiene tiempo para tantas cosas, pero poco tiempo para la palabra del Señor. Yo sé que hay gente que trabaja desde sus teléfonos, de su computadora, pero ahí anda todo el mundo pegado en los teléfonos, pegado en esto.
Y ese enemigo oculto lleva a la persona a la destrucción. Sí les dije el tema, ¿verdad? Un enemigo oculto, la ignorancia espiritual. El enemigo más grande del ser humano en este momento no es, aunque es un gran enemigo, los tres enemigos grandes del ser humano, el mundo, el diablo y la carne, grandes enemigos del ser humano, pero el enemigo más grande es la ignorancia. Y por eso Pablo también habla ya en el Nuevo Testamento que el tiempo de la ignorancia ha terminado. O sea, como quien dice, tienen y tenemos suficiente información disponible, pero rechazamos la palabra del Señor. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Dice aquí, en primer lugar, quiero dar algunos puntos acá y luego vamos a pasar. Primero habla el profeta de ese colapso espiritual. Que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El problema no era la falta de recursos, sino la falta de hambre por Dios. Amén. Cuando realmente nosotros queremos algo, nos levantamos temprano a orar, buscamos la palabra del Señor. Cuando nosotros queremos algo, o sea, invertimos tanto. Y esa era la queja de Dios, que estaban siendo destruidos, no porque no estuviera la información disponible, simplemente porque rechazaron buscar la verdad que Dios les había dado. En los tiempos de Josías, siguiendo más atrás, cuando ellos empezaron a las reformas que hizo este otro rey y encuentran la ley de Dios, y es cuando ellos lloraron y dijeron: aquí estaba escrito en la ley de Dios y nosotros hemos estado cometiendo grandes errores. Y por eso era que estaban en aquella ruina que ellos tenían en aquel momento. Ese tiempo había sido antes tiempo de prosperidad, pero se habían alejado del Señor y por eso había venido el colapso espiritual que ellos estaban experimentando en ese momento. Entonces el conocimiento de Dios no es opcional, sino que es una gran necesidad para cada persona. Conocer más del Señor. ¿Qué dice el Señor acerca de esto? ¿Qué dice la Biblia acerca de este tema? Y a mucha gente también, como decimos nosotros, lo enrolla a tanta gente hoy con mensajes baratos, sacados de contexto en la Biblia, y los engañan porque les faltó conocimiento. Amén. Yo he conocido tanta gente que han sido víctimas de engaño espiritual, si se puede llamar de esa forma, porque le faltó conocimiento. Amén. Si no hay conocimiento de la palabra del Señor, la fe va a menguar. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. Al escuchar la palabra de Dios es cuando nosotros alimentamos más la fe en nuestro Dios. Cuando no conocemos la palabra del Señor, también no hay victoria sobre el pecado. Ahí me gusta el Salmo 119 cuando dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. A veces se cumple, voy a decir esto, porque un predicador estaba predicando en el radio acá, y una advertencia para los que a veces cortan los pedacitos de predicación para tirarlos allá, para esto dice el pastor, y lo sacan de contexto. Pero él estaba hablando acerca de eso, y dijo él, la Biblia dice, ok, no lo digo yo, lo dijo él, ¿verdad? Se escuche bien. La Biblia dice, dijo él, ayúdate que te ayudaré. Entonces me quedé pensando, ¿y a dónde era que está eso? Yo nunca lo he encontrado. Y ese es un refrán que tenían nuestros ancianos allá en aquellos tiempos. Y la Biblia dice, el Salmo 119,
en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero cuando no conocemos la palabra del Señor, no nos damos cuenta que estamos errando por desconocer la palabra de Dios. Sin la palabra no hay dirección. Dice el mismo Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Nos puede llevar a nosotros ignorar la palabra del Señor, tener un testimonio pobre allá afuera, porque desconocemos la palabra del Señor. Pero cuando hay conocimiento de la Biblia, entonces nosotros podemos ser también un testigo más efectivo allá afuera, porque conocemos la palabra del Señor. Al ir más atrás, nosotros podemos ver de que el colapso espiritual del rey Saúl vino no porque no conocía la palabra del Señor, sino porque desechó el mandamiento de Dios. Y allí vino el colapso en el ministerio y en el reinado del rey Saúl, el hombre con las mismas características de David, ungido por el mismo profeta, que tenía las grandes cualidades como guerrero, pero ignoró el mandamiento de Dios, lo que Dios mandaba, y eso lo llevó a un colapso espiritual. Número 2, vemos también nosotros aquí que también no solo hubo la falta de conocimiento, sino que hubo un rechazo a la palabra del Señor. Sino que no solo que ignoró la palabra de Dios, sino que también rechazó. Y eso implicaba, esa palabra ahí yo la estaba estudiando. Desechar implica, como quien dice, dejarla ahí como si nada, como que si no tiene gran valor. Amén. Y no le damos el valor suficiente. A veces decimos nosotros, y qué bonita estuvo la predicación, y salimos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo siempre. Ese es desechar lo que el Señor nos está mandando a nosotros. Eso se llama desobedecer, rechazar. Y es lo que siempre el enemigo está buscando, tenernos a nosotros entretenidos en otras cosas para que nosotros ignoremos la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos quisieran decir como el Salmo cuando dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas? Así clama mi alma por ti, Señor. Mi alma tiene sed de Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Que si nosotros pudiéramos agarrar esa actitud también. Este animalito sabía que eso es cuestión de vida o muerte. Él tenía que llegar al agua no para beber agua, sino para sumergirse en el agua. Para que los otros animales no sintieran el hedor que el animal despide. Para no ir a hacer una presa, y ellos se meten al agua y solo sacan la nariz para poder respirar. Y ahí están ellos escondidos en el agua, protegidos. Si nosotros tuviéramos esa gran sed de la palabra del Señor, nos diera victoria sobre el pecado, nos quita la ansiedad, nos llena más de fe. Decía un hermano acá, dice, la gente padece de depresión, dice, porque no leen la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia nos damos cuenta de las grandes promesas que tenemos acá en la palabra del Señor, y es suficiente para decir, estoy confiando en el Señor, yo sé que mi Redentor vive, Él nunca me va a dejar, Él no me va a desamparar, Él cuidará de mí. Así decía un pastor aquí en Concord, gran amigo de nosotros, y las cosas se veían, como decimos nosotros, bien oscuras, y le contó él a los líderes de la iglesia cómo estaban las cosas. Y llegó uno de los diáconos y le pone la mano en la espalda y le dice, everything is gonna be all right. Como quien dice, todo va a estar bien. Y se le queda viendo él rápido y le dice, what are you talking about? Le dice, ¿de qué estás hablando tú?
Y se para así, se paraba como T.D. Jakes, los que conocen a T.D. Jakes, se para así. What do you mean it's going to be all right? Le dije, ¿qué es lo que quieres decir con que va a estar bien? Le dije, it's already all right, le dice. Ya está bien. No es que va a estar bien, ya está bien, porque yo sé en quién he puesto mi confianza. Amén. Y cuando las cosas se ven en esa manera, nosotros nos podemos poner a llorar o nos va a ir el sueño porque ignoramos la palabra del Señor. Amén. Y ellos no solo la ignoraron, sino que la rechazaron. Y esto va mucho más adelante, hermanos, porque aquí es cuando la cosa empieza a agarrar cómo va, sería progresando a la otra generación. Aquí dice, por cuanto ustedes lo rechazaron, yo también los voy a, como quien dice, los voy a quitar del sacerdocio y no me acordaré tampoco, los echaré del sacerdocio y también me olvidaré de sus hijos. Un padre que no le enseña la Biblia a sus hijos es una sentencia a la destrucción de su familia. Amén, hermanos. Lo siento mucho, pero lo tengo que decir. Es lo que los va a sostener. Mire, llega el momento que los tiene que, como dicen, soltar y los envía a la universidad confiando en el Señor. Les sacó licencia y les da el carro confiando en el Señor. Que la palabra del Señor allá les va a hacer efecto y que ellos llevan esa palabra en su corazón y que es la que los va a redarguir a la hora de que ellos son tentados por el diablo allá afuera. Pero si no se les, como que dice, no se les implantó, vamos a decir así, esa palabra en el corazón de ellos, pronto se van a olvidar. Y eso es lo que está diciendo Dios. Por eso tenía esa queja, como la tuvo en los tiempos de Josué. Aunque fueron grandes líderes, pero cometieron un gran error, que no le pasaron la palabra del Señor a la próxima generación. Y allí es donde se levanta una generación que no conocieron a Dios. Y vino posteriormente la destrucción. Y Dios, dice, los entregó en manos de los enemigos porque descuidaron lo que Dios les había dado. Amén, hermanos. Va a tener que alguien bajar el aire acondicionado un poquito, que está poniendo caliente aquí adentro. Gloria a Dios. Pero tenemos una gran tarea nosotros. Y yo entiendo que los hijos vayan a las escuelas, vayan a buenas universidades, les compren un buen teléfono, un buen carro, pero cómprenles también una buena Biblia. Amén. Y hay gente que ha colapsado. Yo tengo historias, hermanos, de gente que han dado siguiendo los dólares y han descuidado a sus hijos. Recuerdo allá en Nueva York un caso así, y un muchacho era dueño de un dry cleaner. Allí trabajaba un hermano mío en ese dry cleaner, y el muchacho era bien callado, así poco hablaba. El papá le puso ese negocio por último, ya cuando él estaba ya como de 28, 30 años. Y por último el muchacho le cuenta a mi hermano y le dice: mi vida ha sido un desastre. Yo no tengo amigos, tú sos el único amigo que tengo acá, no tengo a nadie. Y le dice: ¿y a dónde tú te creciste? ¿A dónde viviste? Yo he vivido, le dice, como en 50 estados aquí en Estados Unidos, le dice. Porque el papá trabajaba para el Congreso de aquí de Estados Unidos, y estaba 3 meses en California, 1 año en Florida. Y le dice: mi vida ha sido un desastre. Porque mi papá, le dice, siempre prefirió el dinero más que la familia. Un día llegó mi hermano a trabajar y le causó raro que el muchacho no llegaba. Normalmente le decía, ¿verdad? Ahí abres tú y yo voy a llegar a las 9, abres tú y yo voy a llegar a las 10 o algo así. Pero ese día ni le llamó ni nada, y él abrió. A la hora del almuerzo él cerró tantito la tienda y le puso
como dicen, el sign ahí va a estar cerrado por 1 hora y ya voy a regresar. Y se fue para la casa de él a buscarlo, a darse cuenta que el muchacho se había suicidado. Nunca le dio sentido a la vida. Y de esa una y otra historia de la que nosotros hemos encontrado. Porque no le pasaron el conocimiento de Dios a la próxima generación. Es una responsabilidad grande, hermanos. No se pueden obligar. Se entiende. Pero cuando hay tiempo todavía, es el momento. Llenarlos de la palabra de Dios. Llenarlos de la palabra del Señor. No sé cuánto más yo pudiera decir esto. Pero es que es un precio, hermanos. O es un premio sería, es algo que no tiene precio. Vale la pena. Largas noches, hermanos, nosotros leyéndole la Biblia a los niños, ya que estaban más grandes. Ahí aprendieron español leyendo la Biblia. Los ponía a hacer los exámenes que me hacían a mí en la escuela, a ver cuántas palabras leía uno por minuto. Ya era que uno ya podía leer, si leía no sé cuántas palabras por minuto. Y agarraban esos. A Jessica le encantaban los libros históricos. Ella pregúntele acerca de David, de Saúl, de Esther, de Ruth. Le ha encantado leer esas historias. Si hay personas que los puede cortar con la Biblia enseguida, como dicen en seco, es Jessica. Le encanta leer la Biblia. Y me llama un día y me dice, ¿qué significa este versículo? Santiago, no sé qué. Y ¿ya lo leíste bien? Sí, ya leí, me dice, como dije, me lo has enseñado. Ya leí el capítulo anterior y el capítulo posterior, y ya leí 3 veces y no lo entiendo. ¿Qué quiere decir? Y me dio gusto de saber de que hay interés por conocer más de la palabra del Señor. Ellos rechazaron la palabra de Dios. Número 3, no solo fue el rechazo, sino el olvido de la ley afectará a las próximas generaciones. Y es cuando él le dice, yo me olvidaré de tus hijos. Y dijo alguien que lo que una generación descuida, la siguiente lo va a despreciar. Yo he conocido gente que manda a sus hijos desarmados para afuera, y eso es triste. Y muchas veces no solo que no se les enseña a lo básico, no solo estamos hablando ahora de la palabra del Señor, sino cosas básicas, que se sepan desenvolver allá afuera. Y es lo que es duro muchas veces. La fe y la palabra del Señor no se transmiten automáticamente a la próxima generación. Hay que, como dicen, hay que pasar tiempo, hay que enseñarles, hay que leerles la Biblia, aun cuando no quieren, cuando se le duermen a uno leyendo, pero hay que ser persistente, porque no es algo de vida o muerte. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento de la palabra del Señor. Y no porque no estuviera ahí, estaba disponible. Fue cuestión de actitud de la gente que decidió mejor invertir tiempo en las redes sociales, invertir tiempo en los deportes, invertir tiempo en esto, invertir tiempo en lo otro, y poco tiempo en la palabra del Señor. Aquí está la vida. Santifícalos en tu palabra, dijo el Señor. Tu palabra es verdad. Es la palabra que nos va a guiar a nosotros en este mundo, y por eso es una gran necesidad. Es como que estamos plantando un árbol que les va a hacer sombra a nuestros hijos más adelante. Amén. Ya Dios les había dicho a Israel en la ley, en Deuteronomios, y estas palabras estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos andando por el camino, al acostarte, estarán como señal en su frente. O sea, como quien dice, es algo que les tienes que repetir
over and over, una y otra vez. Y esto va a hacer un gran efecto en su vida. Parece que les contaba la vez pasada y les decía que no sé si fue el primero, segundo, tercer carro de uno de los hijos de nosotros que les comprábamos. Y ya cuando empiezan a hacer la transacción de seguros y todo eso y pagar los taxes de propiedad acá, así como da tentación de mentir en los taxes aquí en Estados Unidos. ¿Alguien ha pasado por eso? No quiero ver para allá. Por $20 más o $1,000 más. Hay gente que vende su integridad por unos dólares más. Y le dejaron como dicen, el título del carro creo que fue Jessica. Como que dije, no le pusieron el precio en cuanto se lo habían vendido. Tenía la opción de poner $300, $5,000, $7,000. Y el carrito creo que valía como $8,000, $9,000, algo así. Llenando sus papeles ahí. ¿Y cuánto le vas a poner? Y ya. Pero ella me pregunta, ¿por qué la pregunta si yo sabía cuánto valía el carro? Y le tuve que explicar. Entonces, ¿cuánto le vas a poner? Pues $9,000 lo que me costó. Ok, solo quería saber. Fue cuando me dijo, remember what you told me. Es malo mentir, me decía. Bien pequeñitos ellos aprendieron eso. Es malo mentir, es malo mentir. Pero no hubieran aprendido ese principio si no se les hubiera enseñado a temprana edad. El olvido, la relación con la palabra del Señor. Eso es duro, hermanos. Y Dios por eso le hace el reclamo, el recordatorio al pueblo de Israel. Si están fallando en esta área es porque ustedes han desechado el conocimiento de Dios. Israel cayó en idolatría. Cayó en pobreza. Los llevaron cautivos a otros pueblos porque le faltó conocimiento de la palabra del Señor. Muchos hogares colapsan porque le faltó el conocimiento de Dios. Cuando hay conocimiento de Dios, hay temor de Dios y por lo tanto hay victoria en la adversidad. Pero cuando conocemos la palabra del Señor, yo me aferro a la palabra de Dios, aunque las cosas a veces no tengan sentido. Pero confiamos siempre en la palabra de Dios. Ese olvido de la palabra del Señor, eso de desechar la palabra de Dios. Y me acuerdo de un hermano que me dice, fíjese pastor, que de las preguntas esas que decía temprano que le llegan a uno, y me dice, yo me dice, tengo este trabajo, y de este trabajo me dice, yo le doy los diezmos al Señor, me dice. Ok, Dios, ¿para dónde será que va esto? No estábamos hablando ni del tema. Pero tengo como dicen, side job. Yo me dice, voy a contar, hermano, pero no estoy hablando de usted, ¿ok? Porque el muchacho cortaba árboles, ¿verdad? No voy a pensar que él corta árboles también, pero no es él, ¿verdad? El muchacho cortaba árboles y me dice, aparte de que trabajo para esta compañía, yo corto árboles el sábado y el domingo. Ese como que es un side job, es un part-time, pero ese es mío, ¿verdad? Me dice, no es como quien dice, yo le doy los diezmos al Señor del cheque acá, pero ya este side job, ese es mío, como quien dice. Y le digo, hay una ley en la Biblia que se llama la ley donde se menciona por primera vez. Vamos al Antiguo Testamento, cuando Abraham y cuando Jacob. En la Biblia dice, Dios, de todo lo que me dieres. Creo que eso le contesta la pregunta. Se fue bien desconsolado. Porque se fue bien desconsolado. Porque él dice, no, esta parte
es mía. De aquí está bien, pero no de acá. Amén. ¿Se gozan, hermanos? No veo mucho gozo allá afuera. Amén. A veces les digo yo a algunos padres, hay padres que le confían los hijos a la madre, pero no le confían la cartera. ¿Cómo es a la esposa? O a la madre de los hijos, pues, en otras palabras. El remedio acá, y ya con esto cerramos, conocer la palabra del Señor. El conocimiento de la palabra del Señor nos transforma a nosotros, nos da dirección y nos guarda del mal y poder vivir una vida en obediencia a lo que el Señor dice. Allí donde está la clave. Me dijo un hermano una vez, llegó al Evangelio y ya tenía como un año de estar en el Evangelio. Tenía un lenguaje bastante feo. Como dicen, rough. Y no se veía y un carácter también, así como cuando tocan los alacranes que rápido enrollan la cola y está aquel, o las jaivas esas, vea que rápido abren los, a ver, hay gente que es así, y él así era. Entonces, pero un día yo le pregunté, ¿verdad? Ya tenía un poco de confianza con él. No, es que mi carácter así es y así ha sido siempre. Y le pregunté que cuál era su hábito de leer la Biblia, cuál era su hábito de orar. Él me dijo que sí oraba y como dicen, lo meto que leyera 1 y 2 Corintios y le di un libro que se llama La conducta del creyente. Y si eso no era suficiente, lo llevé por el libro de Santiago. Le empieza a moldear la palabra del Señor. Perdía los trabajos por su carácter, porque rapidito sacaba las uñas. Pero cuando conoció la palabra del Señor, mire, se volvió bien manso. Amén. Conociendo la palabra del Señor. El tiempo de la ignorancia ha terminado. Tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien estar atentos. Pedro dice, que alumbra como una antorcha. Que estemos preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros. Es lo que la Biblia nos dice a nosotros. Y por eso la gran necesidad de conocer la palabra del Señor para no ser llevados por viento de doctrina. Yo he conocido gente que primero eran mormones, después era testigo de Jehová, después era de otra y después era... Y anda siendo llevado de un lado a otro. A otros hasta les han quitado el carro en las iglesias, les han quitado los relojes, todas las alhajas que tienen. ¿Ya ha escuchado eso usted, verdad? Y algunos por la televisión. Amén. Está lo que es bíblico y por eso es que caen enredados en todo eso, porque les faltó conocimiento. Amén. Dijo un hermano allá, aquí mismito en Washington, D.C., donde cerca. Y ya con esto vamos a cerrar. Voluntariamente, dice, me lavaron, dice, la cabeza y él solito llevó el título firmado donde el televangelista que estaba ahí y le quitó el carro que el Señor lo iba a bendecir. Y miren, me bendijo, me dice, porque hoy un tren es el que tengo. Hoy tengo un tren, en el tren andaba en el metro allí alrededor de Virginia, Maryland y todo eso. Porque regaló el carrito que tenía, en un momentito así. Porque le faltó conocimiento.
O mucha gente va a un extremo porque le faltó conocimiento, y en vez de ser un canal de bendición, vienen a ser piedra de tropiezo para mucha gente que quiere llegar al evangelio. Pero como tienen un evangelio tan restringido que nadie puede dar la medida, algo legalista, algo de obras, o puede ser algo totalmente liberal, porque le faltó conocimiento de la palabra del Señor. Pero el remedio es el mismo. Empapémoslo de la palabra del Señor, hermanos. Yo les hago un reto a ustedes. ¿Qué tal si ponemos el teléfono un ratito al lado y en que sea un capítulo de la Biblia en la mañana, o un devocional o algo? Hay un plan de 3 capítulos, pero les voy a decir un plan de un capítulo en que sea, o de un versículo. No es la cantidad, sino la calidad. ¿Qué tal si agarramos un texto en la mañana y yo voy a andar meditando en este texto bíblico? No sé si fue aquí o donde les contaba, cuando yo trabajé manejando una máquina que no me movía de ese lugar. Y escribí un texto bíblico en una tarjetita y ese lo colgaba ahí y yo pasaba meditando en ese texto bíblico todo el día y me lo aprendía de memoria. Y de esa manera aprendí bastantes textos de la Biblia a los hijos de nosotros. Gracias a Dios por ello. Y cómo les enseñamos Biblia. Y recuerdo que David estaba pequeñito y se sabía el Salmo 1 de memoria completito. Y muchos más. Pero no pasa así automáticamente, hermanos. Hay que tomar tiempo y pasarle este conocimiento de la palabra del Señor a la próxima generación. Y por qué no también a nosotros mismos, para que podamos crecer más en el conocimiento de Dios y tengamos victoria sobre el pecado. Amén. ¿Cuántos se quisieran enamorar más de esta palabra? Amén. Gloria a Dios. Así dijo el pastor Ricky un día. Si el Señor me ha llamado a hacer algo, dice, de ministerio, dice, yo, dice, desconozco la mayor parte de ese libro y el Señor me ha llamado a predicar. Y dice que se fue de rodillas y se puso la Biblia en la cabeza. Si quieres que haga esto, le dijo al Señor, así, tienes que meter este libro en mi cabeza. De lo contrario, yo no voy a poder hacer esto. Amén. Si queremos victoria sobre el pecado, tenemos que conocer la palabra del Señor. Recuerda el texto de Job, cuando Job le dijo a Dios, como David cuando le dice, examíname, oh Dios, y prueba mi corazón. Y Job le dijo al Señor, póngame en una balanza y se va a dar cuenta mi integridad. Y si me haya falto, como quien dice, máteme de una vez. Palabras duras de decirle a Dios que lo ponga en una balanza para que le pruebe la integridad. Pero estaban seguros de lo que estaban hablando. Amén. Nos ponemos en pie, hermanos, porque vaya a ser que queramos seguir acá. Un enemigo oculto que puede estar matando esta generación. Si no conocemos la palabra del Señor, la ignorancia a la palabra de Dios va a traer destrucción a nuestra vida y destrucción a nuestra familia. Amén. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Ahí donde están, ¿cuántos quisieran comprometerse con el Señor en leer más la Biblia? No se vaya a comprometer conmigo, comprométase con Dios. Quiero conocer más de ti, Señor. Quiero saber más de tu palabra. Gloria a Dios. Y me da gusto ver estos muchachos que anhelan conocer más de Dios, de su palabra. Aquí está el conocimiento, aquí está la ciencia. Cuando la ciencia dijo, la tierra es redonda, la Biblia, ¿qué tiempos lo había dicho? El círculo de la tierra. Ya lo sabía. Cuando han salido enfermedades, el SIDA, ya decía la Biblia. Amén. Gloria a Dios. Aquí está la medicina para los problemas diarios de nosotros. Aquí está la esperanza.
Padre eterno, le damos gracias, Señor, en este día. Por esas manos levantadas, Señor, gracias. Por la gente que desea todavía aprender más de su palabra, buscar más de usted en obediencia, Señor. Porque solo el conocimiento de su palabra es lo que nos puede traer vida, victoria, salvar nuestra familia. Y no solo eso, sino que también aquí encontramos el plan de salvación, Señor. Le damos gracias. Oh Padre Santo, hay tanta gente viviendo en ignorancia, colapso espiritual, Señor. Colapso espiritual a causa de la ignorancia, Señor. Problemas en los hogares, problemas, Señor, con los hijos, problemas en los trabajos, problemas en las iglesias, Señor. Por falta del conocimiento de su palabra, Señor. Le ruego, Padre bueno, que en este momento, Señor, nos ayude. Padre eterno, en el nombre que es sobre todo nombre, oramos en este día, Señor. Aumente la sed, el deseo de conocer más de usted, Señor. Agradecemos que ha estado con nosotros en esta transmisión y deseamos que Dios haya hablado a su corazón, a su vida a través de esta predicación. Si Dios ha hablado a su corazón y ha aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, permítame orar por usted. Padre Santo, Señor, te damos la honra y la gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos de que aquellas personas que han escuchado este mensaje de salvación, que tú has hablado a su corazón por medio de tu Espíritu Santo, te los pongo en tus manos, que ellos puedan tener una relación íntima y personal contigo como Señor y Salvador de sus vidas. Te ruego que tú los bendigas, que tú los guardes, Padre, y guíalos, Padre Santo, para que puedan crecer en tus caminos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Si desea conocer más de nuestra iglesia, les invitamos a que visiten nuestro sitio web iglesiatrinity.com. Allí encontrarán los horarios de servicios y eventos especiales. Estamos ubicados en Indiana y Lancaster, en Carolina del Sur. Les deseamos verles pronto, están invitados y que Dios me los bendiga.